Cuando una persona entra a un edificio importante, a veces le cuelgan del cuello una tarjeta con el nombre en grande y, debajo, una palabra que funciona como llave: visitante, empleado, proveedor. Es una palabra pequeña, pero abre puertas, activa sonrisas, decide qué preguntas te hacen y qué sospechas se disipan. Ahora imagina que esa tarjeta llega sin esa palabra. Solo tu nombre, flotando. Sin categoría. Sin casilla. Sin utilidad definida. ¿Qué pasa dentro de ti cuando el mundo no sabe dónde colocarte y tú tampoco? Hay un tipo de miedo que casi nunca se confiesa. No es solo miedo a perder dinero, ni miedo a mudarte, ni miedo a quedarte a solas. Es el miedo a que, si te quitan el papel que desempeñas, no quede alguien, sino un hueco. Como si el personaje hubiera sostenido a la persona. Como si el traje hubiera sido la piel. Un papel es una máscara social, sí, pero también es un contrato, función, utilidad, reputación, expectativas familiares, expectativas institucionales. Y cuando ese contrato se rompe, no duele solo el cambio externo. Duele el reconocimiento. Duele que quien te mira ya no sepa mirarte. Y a veces lo más duro es descubrir que tú tampoco sabes mirarte sin ese espejo. Piensa en cómo suena una presentación típica: soy y luego un cargo. Soy y luego una profesión. Soy y luego una relación. Es práctico. El problema aparece cuando, por dentro, ese soy se vuelve dependiente de seguir rindiendo. Cuando, sin el acto, el soy se queda sin verbo. Kafka entendió ese borde como si lo hubiera tocado a diario. Franz Kafka no escribió manuales de consuelo. Escribió mapas de pasillos donde la puerta correcta nunca tiene rótulo, donde la explicación llega tarde o no llega, donde la autoridad se siente como una mano invisible que aprieta la garganta. Y, detrás de ese clima que tanta gente llama kafkiano, hay una pregunta que nos persigue: ¿quién eres cuando no estás desempeñando? Hay una escena cotidiana que se repite con una crueldad discreta. Alguien se levanta temprano, revisa mensajes, corre, produce, cumple. La agenda funciona como metrónomo: hacer, hacer, hacer. Esa persona recibe elogios por ser eficiente, por no parar. Un día el cuerpo se apaga, o llega un despido, o aparece una enfermedad, o una relación se rompe, o una migración te deja sin red. Y el silencio que aparece no es descanso. Es vértigo. Porque, si la vida era un guión, de pronto falta el papel principal. Ahí suele entrar una palabra que parece inocente: sirvo. Sirvo para esto, no sirvo para aquello. Y escondida ahí hay una idea peligrosa: que la existencia necesita justificar su lugar con utilidad. Que el derecho a ocupar espacio depende de resolver algo para alguien. Cuando esa idea se mete en la piel, la dignidad se convierte en un salario emocional que hay que ganar una y otra vez. La literatura de Kafka es un espejo incómodo de esa lógica. Al despertar Gregor Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. La frase cae como un golpe seco. No hay preparación. Gregor despierta y el cuerpo ya no cabe en el papel de antes. Y, sin embargo, su primera preocupación no es que soy ahora, sino llego tarde al trabajo. Ahí se ve el hechizo del papel: incluso cuando todo se desmorona, la mente insiste en cumplir, como si cumplir fuera la única manera de seguir existiendo. Y lo que rodea a Gregor responde como responde un sistema que solo entiende funciones. La casa se vuelve oficina, tribunal, depósito. La puerta del cuarto se vuelve frontera. La mirada familiar se vuelve contabilidad. Donde antes había hijo, aparece carga. Donde antes había sostén económico, aparece problema logístico. No hace falta un discurso para mostrar la deshumanización, le basta con detalles: la comida dejada como quien alimenta a un animal, la vergüenza que obliga a esconderse, la conversación en la sala como si la presencia detrás de la puerta fuera un ruido más. Ese punto nos toca porque casi siempre la metamorfosis real no es física. Es social. Un día ya no eres la persona que resuelve, la persona que aguanta, la persona que aporta. Un día ya no te invitan, ya no te consultan, ya no te buscan igual. Y, de pronto, aparece una pregunta que quema: si el valor era utilidad, ¿qué queda cuando la utilidad baja? Aquí entra la vergüenza, esa emoción que no dice hice algo mal, sino yo estoy mal. La vergüenza empuja a encogerte, a desaparecer un poco, a pedir perdón por ocupar espacio.
Y suele brotar cuando el papel cae, porque sin papel ya no hay argumento rápido para justificar tu lugar. Entonces la mente fabrica uno, debería estar haciendo algo, tengo que demostrar, tengo que volver a ser legible. Ahí aparece el riesgo con una claridad brutal, cuando la humanidad se confunde con desempeño, basta perder el desempeño para que la humanidad quede en duda. Y eso no pasa solo en una familia ficticia, pasa en la forma en que muchas instituciones miran a la persona. Pasa en la forma en que el trabajo coloniza la autoestima. Pasa en la forma en que la aprobación se vuelve una especie de oxígeno. Por eso el proceso duele tanto. La historia abre con la idea de que alguien calumnió a Joseph K. y por eso lo detienen aunque no hizo nada malo. Desde ahí, la identidad queda capturada por un procedimiento. No importa lo que Joseph cree ser. El sistema le asigna un lugar, acusado. Y lo más desesperante no es solo la persecución, es la opacidad. No saber de qué se te acusa. No saber a qué regla apelar. No saber quién decide. Kafka convierte la incertidumbre en maquinaria. Y en el castillo esa opacidad se vuelve paisaje. Un agrimensor llega a un pueblo y busca el reconocimiento de una autoridad que siempre está arriba, siempre en otro pasillo, siempre detrás de otra oficina. Trata de confirmar que su papel es real. Y lo que encuentra es una red de mediadores, mensajes confusos, puertas que se abren a medias. La identidad se vuelve trámite sin fin. Si lo piensas, eso se parece demasiado a ciertas experiencias modernas, entrevistas interminables, formularios que piden lo imposible, sistemas que te exigen ser algo antes de dejarte entrar. No sorprende que haya tantas personas buscando a Kafka en YouTube. En YouTube circulan animaciones y ensayos que intentan poner nombre a esa sensación de estar atrapado en reglas absurdas, desde una plataforma educativa con lecciones animadas que explica, con piezas muy difundidas, por qué lo kafkiano se siente tan cercano, hasta un canal internacional alemán de noticias y cultura que vuelve una y otra vez a esa palabra porque parece describir una parte del mundo moderno mejor que cualquier informe. No es un capricho cultural. Es una necesidad de espejo. Cuando algo te pasa por dentro y no tienes palabras, buscas a quien te las preste. Ahora viene la parte incómoda. ¿Y si una parte del dolor no viene solo del sistema? ¿Y si viene de haber aceptado, sin notarlo, que tu valor es igual a tu utilidad? Porque incluso si la institución fuera injusta, todavía queda una batalla interna, la batalla por no convertir esa injusticia en definición personal. Es fácil decir tu valor no depende de lo que haces. Y a veces suena vacío, porque tú no vives en frases. Tú vives en miradas, en responsabilidades reales, en cuentas que se pagan, en personas que dependen de ti. Por eso esta reflexión necesita ser honesta, los papeles importan. Dan estructura, dan pertenencia, dan estabilidad. El problema es fusionarte con el papel, de modo que, si el papel cae, tú caes con él. Cuando un papel se rompe, aparece el espacio intermedio. Un tiempo en el que todavía no eres quien eras y todavía no eres quien serás. Ese espacio intermedio se siente como una habitación sin muebles, eco, frío, sensación de pérdida. Pero también hay algo que el ruido de antes no dejaba ver, el tamaño real del cuarto. La posibilidad de elegir qué entra y qué no entra. La escritura de Kafka ayuda de un modo extraño aquí. No ofrece consuelo rápido. Te acompaña en el cuarto cerrado, en el pasillo, en la espera. Y te muestra que el vacío no es un error moral. Es parte del derrumbe de una identidad basada en contrato. Hay un detalle en la metamorfosis que golpea fuerte si lo miras con calma. Gregor no pierde solo la capacidad de trabajar. Pierde el lenguaje compartido. Lo que siente por dentro ya no se traduce en palabras comprensibles. Intenta hablar y sale un sonido extraño. Ese momento es devastador, porque la identidad no es solo interna. También es reconocimiento. Cuando tú no puedes narrarte, y quien te rodea no quiere o no puede escucharte, aparece el borrado. Esa es otra cara del miedo a ser nadie. No es quedarte sin actividad. Es quedarte sin historia. Porque el papel era el hilo narrativo que conectaba los días, trabajo para esto, cuido a tal persona, construyo tal proyecto. Cuando eso se rompe, la pregunta no es solo qué hago ahora, sino qué cuento de mí ahora. Y si no hay historia, la mente inventa una peor, soy un fracaso, no tengo lugar, soy reemplazable. Duele porque suena objetiva, pero es una ficción nacida del pánico. Aquí conviene separar tres capas que suelen confundirse.
Una cosa es tu rol, lo que haces en un contexto. Otra cosa es tu reputación, cómo se te percibe. Y otra cosa es tu identidad profunda, que tiene que ver con valores, con sensibilidad, con decisiones, con aquello que eliges incluso cuando nadie aplaude. Cuando todo va bien, estas capas parecen una sola. Cuando el rol cae, se separan. Y esa separación duele, pero también revela. La reconstrucción empieza cuando recuperas autonomía interna. Cuando vuelves a decir yo elijo donde antes solo había yo debo. Y esto no se hace con una etiqueta nueva, se hace con prácticas. Un ejercicio pequeño, casi doméstico, en vez de describirte con un cargo, intenta describirte con verbos. Soy alguien que aprende. Soy alguien que cuida. Soy alguien que busca claridad. Soy alguien que crea sentido a partir de cosas pequeñas. Parece simple, pero cambia la base. Un cargo puede desaparecer. Un verbo puede adaptarse. Otra práctica, observar que parte de tu vida estaba organizada alrededor de aprobación. No como juicio moral, sino como diagnóstico. ¿Cuántas decisiones tomabas para no decepcionar? ¿Cuántas veces confundiste paz con no tener conflicto? Kafka muestra personajes atrapados en laberintos de autoridad. La pregunta es si una parte de ti también está atrapada en un laberinto interno, donde la autoridad es una mirada imaginada. Aquí sirven preguntas directas, sin crueldad. Si tu mente dice sin ese papel no soy nadie, pregunta, ¿de quién es esa voz? ¿Tuya o prestada? Si tu mente dice tengo que ser útil para merecer amor, pregunta, ¿desde cuándo el amor funciona como salario? Si tu mente dice si no produzco, decepciono, pregunta, ¿a quién decepcionas en realidad y por qué esa decepción tendría poder absoluto? No se trata de pelear contigo. Se trata de desactivar el hechizo del contrato. El contrato tiene su lugar fuera de ti. Cuando gobierna tu valor por dentro, se vuelve tiranía. También ayuda a volver al cuerpo, porque el papel vive en la cabeza. Cuando pierdes un rol, la mente corre a interpretar. El cuerpo pide lo básico, respirar, comer, dormir, caminar, sentir el sol. Parece banal, pero es una forma directa de recordar que existir no es un argumento. Existir es un hecho. Y ese hecho tiene dignidad incluso cuando no hay público. Esto no significa romantizar el derrumbe. A veces hay que pedir ayuda, reorganizar la vida, construir red, buscar acompañamiento profesional. No por debilidad, sino por lucidez, una identidad no se reconstruye en aislamiento absoluto. Y aquí entra una paradoja que deja flotando esa mirada, con humor oscuro, lo kafkiano no es solo desesperación, también es tragicomedia. Reír en medio del absurdo no arregla el sistema, pero evita que el sistema capture por completo tu interior. Una risa breve puede ser una forma de libertad. Entonces, cuando vuelvo a la tarjeta sin categoría, ya no la veo solo como amenaza. La veo como pregunta. Porque una tarjeta sin casilla te obliga a responder con algo más profundo que un rótulo. Te obliga a habitar tu nombre. Franz Kafka, el hombre que escribió sobre puertas que no se abren y procesos que no se explican, también dejó una invitación indirecta, mirar de frente lo oscuro sin inventar consuelos baratos. Kafka no promete que el mundo será justo. Tampoco promete que el dolor desaparezca rápido. Lo que sí hace es recordarte que, incluso en el absurdo, hay una libertad pequeña, la libertad de no confundir tu ser con tu expediente. Entonces, si mañana te quitan el papel, si el cargo desaparece, si la etiqueta se rompe, no voy a decirte que no pasa nada. Pasa. Duele. Cambia la vida. Pero puede quedar algo que no es un eslogan, la posibilidad de construir una identidad que no necesite justificar su dignidad con utilidad. La posibilidad de ser alguien incluso cuando nadie necesita algo de ti en ese momento. Y quizá la pregunta final no sea quién soy cuando nadie me necesita, sino que elijo ser cuando la necesidad externa se calla. Porque ahí aparece un tipo de dignidad que no depende de la mirada ajena. Una dignidad que no hace ruido, pero sostiene. Si te nace, escribe en los comentarios una sola frase que describa quién eres cuando no estás desempeñando. No un cargo, no una etiqueta, una frase viva. A veces, esa frase es el primer ladrillo de una casa que no se cae cuando el papel se pierde.